Hola, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver el tema de los ángulos. Vamos a repasar qué son los ángulos. Para empezar, un ángulo es la porción del plano comprendida entre dos semirrectas que tienen un origen común, es decir, un punto de partida. Como podemos ver aquí en este puntito amarillo, de aquí parte el lado A y el lado B, o al revés puede ser, lado A y lado B. Entonces, el ángulo es este triangulito que se forma entre dos líneas rectas. Las partes de un ángulo son las siguientes. En un plano, dos semirrectas con un origen común siempre generan dos ángulos. Es decir, en el dibujo podemos ver dos, el A y el B. El lado A, este rojo, es un ángulo y el lado B, este azul, es otro ángulo. Están compuestos por dos lados y un vértice en el origen de cada uno. Es decir, estos dos lados forman dos ángulos. El ángulo A, rojo, repito, y el ángulo B, azul. Bueno, vamos a ver ahora qué tipos de ángulos tenemos. Son cuatro tipos: agudo, recto, obtuso y llano. Estos cuatro ángulos tienen sus características personales. El agudo es aquel ángulo que mide menos de 90 grados y más de 0 grados. Es decir, entre 0 y 90 grados tenemos un ángulo agudo. Para medir un ángulo necesitamos lo que es un transportador, como veíamos en la diapositiva número 1. Esta regla del juego geométrico es el transportador. Entonces, el ángulo agudo es el que mide menos de 90 grados y más de 0 grados. El ángulo recto mide exactamente 90 grados. Entonces, sus lados son siempre perpendiculares entre sí, es decir, uno vertical y uno horizontal. Eso es el ángulo recto. Este es una sola medida, 90 grados. Y el ángulo obtuso es mayor de 90 grados, pero menor de 180. Es decir, puede llegar hasta los 179 grados y es un ángulo obtuso, pero tiene que ser mayor de 90 grados. Esa es la característica del ángulo obtuso. Ahora, el ángulo llano es el que mide 180 grados, o es igual que si juntamos dos ángulos rectos. Si se dan cuenta, en el ángulo recto, si yo le pongo una línea aquí hacia la izquierda, tenemos lo que es un ángulo llano, es decir, horizontal totalmente. Por tanto, mide 180 grados. Vamos a ver una imagen para ilustrar un poco más sobre los ángulos. Como podemos ver, partimos aquí del número 1 y empezamos con ángulos agudos, que es el 2, el 3, están de color rosado porque están dentro del margen del ángulo agudo, es decir, de 0 hasta 89 grados, porque ya de 90 grados tenemos lo que es el ángulo recto. Y el ángulo obtuso, los ángulos obtusos es a partir del número 4, como podemos ver, 4, 5 y 6, que es a partir de 91 grados hasta 179 grados. Y al llegar a 180 grados, es decir, la línea recta horizontal, quiere decir que tenemos un ángulo llano. ¿Ok? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de ángulos en nuestra vida cotidiana para que vean dónde nos lo podemos encontrar. Primero, un ángulo agudo. En el cono del helado y en la separación de los siguientes dedos, es decir, así una letra V, tenemos un ángulo agudo, ya que su abertura es menor de 90 grados. No llega a 90 grados, como dijimos, la característica principal del ángulo agudo es que llega hasta los 89 grados. Por tanto, es un ángulo agudo. Es el primer ángulo. Ahora, un ángulo recto lo encontramos en la posición de los dedos, que lo hice hace rato en este video, cuando los ponemos en forma de L. Aquí en esta esquina encontramos los 90 grados, que es un ángulo recto. O en la esquina de un corcho, como podemos ver en la imagen, tenemos ángulos de 90 grados, es decir, ángulos rectos. Y eso mismo lo podemos ver en una fotografía también, que su esquina es un ángulo recto. Ahora, un ángulo obtuso, que es el tercer ángulo que vimos, es, por ejemplo, la abertura de un abanico, porque mide más de 90 grados, pero no llega a 180 grados. Entonces aquí tenemos un ángulo obtuso. Y para representar
un ángulo llano que es de 180 grados, lo podemos ver en un brazo estirado formando el ángulo, es decir, totalmente horizontal. O como cuando abrimos los brazos y vamos a dar un abrazo a alguien que ahora no se puede por la sana distancia, ahí tenemos también un ángulo llano. Bueno, espero haber sido claro. Vamos a hacer posteriormente un ejercicio sobre los ángulos y poco a poco los vamos a ir repasando. Muchas gracias por su atención.